Bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de nuestro seminario. El día de hoy vamos a abordar el tema de las ciencias económicas y empresariales como fuente de generación de conocimiento y competitividad, especificando los problemas epistemológicos al abordar el pensamiento administrativo. En términos generales, al abordar este tema, se hace una introducción describiendo el escenario que ha impuesto la globalización como revolución tecnológica que ha impactado todos los contextos, todos los sectores, la ciencia, la tecnología, la técnica, las artes, la cultura, y con estos el mundo de las organizaciones y por supuesto la administración, la gestión o la gerencia. Se recoge adicionalmente la percepción de su impacto en las disciplinas de las ciencias económicas y empresariales y su desarrollo en la generación de conocimiento de las mismas, así como la necesidad de formación de expertos avanzados en dichas temáticas para interpretar estas nuevas realidades de América Latina y del mundo. Retoma elementos de capital importancia como el flujo de la información, investigación, desarrollo, ventajas comparativas, relativas y absolutas y competitivas. También aprecia las relaciones interdependientes entre el análisis económico y el análisis empresarial y por efecto de la transferencia tecnológica el avance de la gerencia, la gestión o la administración. Se pregunta adicionalmente si el concepto de ventajas comparativas, considerando los factores así como las economías de escala, es vigente. Afirma la necesidad de la búsqueda de fundamentación teórica robusta en las teorías administrativas, analizando dicho contexto para el desarrollo de las organizaciones, ya que estas son una construcción social e histórica que ha generado la transformación de la sociedad, tomando como tesis epistemológicas y de referencia a autores como Descartes, Bacon, Kant, Popper, Charles Taylor, Demócrito, Locke, Hume, Berkeley, Marx, Kuhn y algunos encuentros con académicos contemporáneos. Inicialmente analizamos las condiciones y avances de la globalización, que han impuesto procesos de estandarización, normalización y competitividad para que haya expansión del comercio como retos globales. Esos retos obedecen precisamente a la transferencia de bienes, productos y servicios, no sea desde la perspectiva local ni regional, sino global totalmente. En esa medida, podemos rescatar que uno de los elementos más importantes y característica de la globalización es la transformación de la revolución tecnológica y el flujo de la información en los diferentes escenarios del globo. Información que dejó de ser un recurso estratégico per se por su dominio, ya que perdió la característica de lentitud para volverse inmediata y a que la misma es casi instantánea como todos los actores en ese escenario global. Retomando a Berbejillo, quien en 1995 enunciaba: la presente revolución tecnológica, en particular los desarrollos de la informática, las telecomunicaciones y los transportes, constituye la infraestructura y el código del nuevo espacio global. Las redes telemáticas públicas o corporativas se constituyen en el sistema nervioso de todos los nuevos sistemas globales, sean de tipo científico, tecnológico, económico, financiero, político o cultural. Además de comunicación, las nuevas tecnologías permiten la acción a distancia y el control centralizado, en tiempo real, de procesos altamente complejos. También proveen una versión más neta del nuevo paradigma organizativo basado en la idea de la flexibilidad y descentralización integrada. Las empresas y otras organizaciones humanas copian, entre comillas,
la nueva geometría de las redes, en particular cuando se globalizan. En esa nueva geometría organizacional, la autonomía de las partes y la coordinación del conjunto aumentan a la vez y se refuerzan en la búsqueda de mayor productividad. El efecto de esto, por supuesto, que es el acto de dirigir, organizar, planear, controlar, está en el centro de la naturaleza del ser humano y de sus organizaciones, previsto en cierta medida que la globalización lleva a la competitividad porque lleva a la maximización, en algunos casos de la producción, en algunos casos del consumo, y también a la combinación de factores asociados a la productividad y por ende a la competitividad, donde encontramos también unos mínimos niveles, unas certificaciones de calidad agenciadas por la OMC o por las entidades multilaterales o por las organizaciones que controlan el ingreso de productos, bienes y servicios a las naciones o a los países o a las regiones. Pero por otra parte encontramos el fenómeno de la integridad, en el cual el cumplimiento de todos los requisitos agenciados por las entidades anteriormente tomadas en cuenta permite que fluyan esas mercancías, y por supuesto es una relación causal que causa efecto en las economías nacionales, pero por supuesto en las economías regionales y en la economía global. Esa transferencia tecnológica, el desarrollo científico y el poder de la informática, las telecomunicaciones, dinámicos y complejos, hacen que la educación y las ciencias económicas y empresariales pues cobren una importancia trascendental en esa economía transnacionalizada e interdependiente. Esta transformación ha hecho que los diferentes elementos constitutivos de esas realidades tengan cambios en la gestión del conocimiento, la cual no se abstrae a nuevos contextos. Por esto, en alguna medida, pues se debe tener en cuenta la asociación que se da dentro de diferentes elementos del conocimiento humano y la dinámica gerencial abonada al desarrollo económico y en algunos casos a los casos de formación y educación en ciencias empresariales. No es en alguna medida óbice el consolidar conocimientos reconociendo la multidisciplinariedad, en la cual temas, profesiones, ciencias contribuyen al desarrollo de las organizaciones y por ende al desarrollo de las economías nacionales. Fíjense ustedes que en esa visión de comprensión encontramos dentro de las áreas de objeto estudio la economía, el derecho, las relaciones internacionales, la psicología, la sociología, la antropología, la misma historia, la politología, el marketing y otras ciencias que hacen parte de las mismas, a veces en términos instrumentales. Pensaríamos, por ejemplo, en la estadística, pensaríamos en las matemáticas, en los sistemas, en la tecnología, en la modelación, etcétera, etcétera. Esa dinámica gerencial depende de la apropiación de conocimientos de todas estas áreas del saber humano. Por eso es que en ese sentido se recogen la importancia del desarrollo de las ciencias, especialmente para el objeto de nuestro estudio de las ciencias económicas, en especial la macroeconomía, la microeconomía y la economía internacional, y por supuesto aunadas las que nos sirven de instrumento, las ciencias empresariales, las cuales articuladas en una visión integradora, trans, pluri y multidisciplinaria, son motor de desarrollo de naciones, regiones e instituciones públicas y privadas, además del sector solidario. Por supuesto, el desarrollo depende de la generación de conocimiento en ese estudio
que se hace de la sociedad global como un todo, o sea, como sistema, en el cual los científicos están obligados a realizar análisis estratégicos para determinar oportunidades en las unidades estratégicas de negocios o en las organizaciones donde realizan su labor. Estas a su vez impactan a las naciones objeto de estudio, interpretando e innovando en la búsqueda de soluciones a las problemáticas en que se encuentran los países, las empresas, los consumidores, los ciudadanos, los habitantes de los territorios, buscando la generación de paradigmas o modelos que me permitan el desarrollo no solo en términos económicos, sino sociales. Y por supuesto, dentro de esos fines de la Realpolitik, en la búsqueda de la equidad y la real participación de la sociedad, buscando el ejercicio de una democracia representativa y en alguna medida el reconocimiento al ser humano como tal. También en cierta medida eso contribuye a la creación de riqueza, así como a la integración de valores agregados a los diferentes satisfactores que buscan los consumidores en esa policromía de oferentes, dentro de los cuales encontramos a las empresas. Es decir, dichos estudios deben orientarse hacia la comprensión del mundo contemporáneo y los retos que éste plantea, en el caso específico nuestro, América Latina y por supuesto los países que hacen parte de este territorio. Pues bien, ese impacto de los hallazgos científicos, de las investigaciones originales, de la generación de conocimientos integradores entre la economía, la empresa y la parte afectada, con aptitudes y actitudes emprendedoras, genera un valor agregado adicional. Al no considerarse los objetos de estudio diferenciados por un plano netamente monodisciplinario o excluyente, cuando uno diría que o es la economía o es la administración o es la antropología o es la sociología o es la politología, no. Lo que se busca es que se integren estas áreas, ya que su impacto se dará también en forma escalar y descendente dentro de las organizaciones en términos de sus jurisdicciones y de sus estructuras, partiendo también del reconocimiento a la superestructura. Inicialmente en la comunidad internacional, en las naciones o estados, luego en las organizaciones, para posteriormente ir a las familias y terminar en los individuos. Ya esto se puede observar en la definición de políticas públicas, específicamente en las que tienen que ver con las políticas públicas de ordenación a nivel macroeconómico, pero también que tienen que ver con los diferentes sectores de las naciones. Y precisamente en esos objetos de estudio analizamos metapolíticas, macropolíticas y mesopolíticas, así como esa superestructura de la cual habíamos hablado, o marco legal y normativo. Por eso, en alguna medida, los investigadores y científicos de estas áreas de las cuales estábamos hablando están obligados a presentar grandes desarrollos. Y recordemos que, así como la globalización se va dando después de la internacionalización y después de la transnacionalización, pues y al evolucionar, también va evolucionando el concepto de competitividad, la cual a finales de los años 80 estaba ligada a variables reconocidas por los expertos como mano de obra, tasas de interés, tipo de cambio, economías de escala y otras que enfatizaban en costos. Ya a partir de los 90 se considera que las ventajas competitivas, y en esto Porter es muy importante cuando en su libro La ventaja competitiva de las naciones logra considerar que con constantes innovaciones se da un flujo de información, investigación y desarrollos, los cuales se hacen constantes, encontrando como determinantes de dichas ventajas en su famoso esquema de diamante la estrategia, que endógenamente a nivel sectorial está integrada por la estructura de las empresas y su rivalidad, las industrias conexas y de soporte, las cuales se pueden asociar como clústeres
redes o asociaciones en unos condicionantes específicos o de factor y por supuesto en las lógicas condiciones de demanda. Es decir, se aprecian claramente relaciones interdependentes entre el análisis económico, el análisis empresarial y por efecto de la transferencia tecnológica, el análisis específico de la gerencia funcional o de la alta gerencia. En definitiva, en estos fenómenos deben reconocerse algunas complementariedades que se dan en ese proceso de internacionalización. La globalización, a la par de la formación de mercados mundiales de factores y de productos, y la importancia que por supuesto los investigadores deben dar a dichos temas, pues es fundamental para la búsqueda de la competitividad como dinámica que involucra por supuesto los costos, la diferenciación, la eficiencia dinámica, la mejora continua y la innovación sostenida. Si los cambios de la competitividad a nivel conceptual evolucionaron, también algunos conceptos asociados a esa competitividad del pasado merecen ser repensados y esta es la labor que tienen los investigadores. Por ejemplo, determinar si el concepto de ventajas comparativas, considerando factores así como el de las economías de escala, en el cual se soporta en gran medida algunas profesiones como la ingeniería industrial, la misma administración y la misma economía y algunas de esas especializaciones es vigente. Si la realidad de la competencia, es decir, la lucha por porciones más amplias del mercado por parte de las empresas, es que es dinámica y se basa en la innovación y la búsqueda de diferencias estratégicas, el papel protagónico, por supuesto, de los investigadores es incuestionable. No solo desde el punto de vista de la generación del conocimiento, sino desde la parte funcional, tecnológica y técnica, sin tener solo como ejes fundamentales el crecimiento corporativo y empresarial, la integración horizontal o la integración vertical. Por esto, partiendo de una consideración muy personal, el mundo de la formación, es decir, la educación en ciencias económicas, empresariales, de administración, de gestión, de gerencia, de economía, de contaduría, organizacional y general, se encuentra imbuido por una falta de articulación de un constructo teórico sólido sobre el pensamiento gerencial, administrativo o de gestión, en el cual algunos de los miembros de los equipos directivos de las organizaciones divagan en el empirismo y en algunos casos en el ensayo y el error. Por esto, es necesario determinar un contenido epistemológico que, siendo general, tenga unos conocimientos de fundamentación robustos en dicha temática desde aspectos contextuales en el surgimiento de dicho pensamiento administrativo. Por supuesto, considerando previamente como relevante y representativo dentro del desarrollo histórico de las organizaciones. Recordemos entonces cómo desde esas perspectivas hay una articulación epistemológica y doctrinaria, ¿sí?, en la cual encontramos, por supuesto, ese discernimiento tanto filosófico, pero también pragmático, práctico o empírico. Y vemos que ese entorno de afectación, por supuesto, recibe un insumo para la generación no solo de conocimiento sino de actuación en términos de lo planteado teóricamente. Inicialmente se parte de las doctrinas económicas y lo unimos en términos prácticos a estilos gerenciales que se dan tanto en el sector público como en el sector privado. Pero ese sector público en alguna manera define algunas políticas que afectan la actividad empresarial y a propósito de eso, pues la gerencia contemporánea debe estar presta a la toma de decisión
aprovechando situaciones de contexto para hacer que la empresa pase de una fase de supervivencia a una fase de rentabilidad y por supuesto posteriormente de crecimiento, volviendo a repetir el concepto de reproducción ampliada del capital. Esto se va dando desde mediados de los años 80, pero se hace importante en términos de esa gestión, de esa gerencia o esa administración con esos estilos gerenciales de los cuales estábamos hablando. Recuerden ustedes que la gerencia de proyectos surge por una gerencia plana que se da a finales de los años 90 y ya los niveles de contratación de personal también varían. El contrato a término indefinido sufre mutaciones a nivel global y a veces se convierte en contratos de contratación por labor. Bueno, y a eso tenemos que sumarle las alianzas estratégicas que se presentan en diferentes empresas, en algún momento llevadas por la calidad total, el benchmarking, la asociación, los clústeres, pero que posteriormente pues toman diferentes caminos, imponiéndose también una metodología gerencial de atender la misión de las empresas directamente y delegar a terceros administraciones que no hacen parte de la misión, sino que son parte de la logística o que hacen que se puedan realizar las labores de la misión. Por supuesto, también tiene que ver con esto estructuralmente, coyunturalmente, con la formación de los cuadros directivos y los gerentes. Entonces la gerencia pasa de ser una gerencia netamente local, en algunos casos a una formación de tipo internacional. Y encontramos que los ejecutivos de América Latina inicialmente se van a preparar a Estados Unidos, ¿sí? En esas universidades norteamericanas, vemos que van a Harvard, vemos que van al MIT, vemos que van a diferentes colleges norteamericanos y adquieren una cultura gerencial también norteamericana, basada en teoría y a veces en práctica en una formación de tipo estructural, reconociendo algunos de los valores del señor Weber con ese modelo burocrático. Recuerden ustedes que en alguna medida también se miden los éxitos de los gerentes sobre esa perspectiva en América Latina. Y por supuesto esto se convierte en paradigma de la fuerza del mercado. Y surgen escuelas teóricas como el neoclasicismo en términos económicos, pero a la par el crecimiento del poder en términos condignos del Fondo Monetario Internacional, quien es el que entrega en alguna medida los recursos para que en alguna medida los países vayan avanzando en sus agregados. Cada una de las teorías tomadas como representativas y relevantes tiene una serie de ventajas y desventajas que en algunos casos han demostrado eficiencia, efectividad y eficacia en el manejo de las organizaciones. Por esto es importante su estudio en forma individual y objetiva, teniendo en cuenta los factores propios de su entorno económico, social, cultural, antropológico, sociológico y tecnológico, y en algunos casos de formación o educativo. Eso es lo que el ejercicio académico que se ha propuesto. Por lo anterior se debe buscar determinar la construcción de teoría de cada uno de dichos modelos para la definición de marcos de conducta y ejercicio de los mismos, analizando su coherencia en el momento específico de su origen, así como el uso del mismo en forma instrumental en las organizaciones para el desarrollo de las mismas. Se hace énfasis de que se hace importante entonces reconocer el esfuerzo de los pensadores de estas teorías, modelos o enfoques, ya que su acervo generó el estado de las organizaciones a la fecha, pues son la construcción histórica y han generado la transformación de la sociedad. En este sentido debemos recordar, ¿sí?, que
al abordar el objeto de estudio, el pensamiento administrativo en un enfoque de lo general a lo particular, inductivo y deductivo, como lo sugería Francis Bacon, a partir de establecer enunciados universales ciertos, con la seguridad de que se da experiencia. Vamos a parafrasear a Mills de 1973. Las investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos de forma libre y sin prejuicios. Con posterioridad y mediante inferencias se formularán leyes universales sobre los hechos por inducción y porque estas afirmaciones se harían más generales en términos de la fundamentación teórica. Recuerden ustedes que las consideraciones iniciales de dicho método se remontan a los trabajos de Descartes a comienzos del siglo XVII, buscando un método que proporcionara conocimiento. Y siguiendo pues con los objetivos de Bacon y Descartes, ya que eran similares, pues la forma, a pesar de que eran similares, la forma de conseguirlos era diametralmente opuesta. Descartes utilizaba la deducción y las matemáticas como referentes, en tanto que Bacon no consideraba dichos instrumentos. Para el caso específico de la educación o de la formación, por efecto de la transmisión de conocimiento, las ciencias económicas y específicamente la economía internacional, la macroeconomía y la microeconomía y las ciencias empresariales exigen unos requerimientos especiales en tanto no se han dilucidado o aclarado algunos conceptos mínimos. Al respecto, Coria enuncia una dificultad específica de la enseñanza de la disciplina, en el caso de la administración, la gestión, la encontramos en la complejidad que presenta su propio objeto de análisis, es decir, las organizaciones o más específicamente la función administrativa que se lleva a cabo al interior de estas, con una diversidad de enfoques o teorías existentes para abordar su estudio y en situaciones de cambio constante que experimentan, lo cual aún dificulta más la observación y el análisis. En este caso se infiere pensamiento administrativo, ya que en la literatura y la academia se toman algunos términos como sinónimos, que a todas luces no lo son. Teorías, modelos, paradigmas, enfoques, perspectivas. En la literatura indiscriminadamente se utiliza la construcción teorías administrativas, así por su caracterización de teoría no corresponde a tal definición, conformándose una creencia de sinonimia que no corresponde. Adicionalmente, en el marco general de la consideración misma de la administración subyacen dudas de si es una ciencia, una tecnología, una técnica, un arte, una profesión, una disciplina o una actividad científica, etc. Vázquez Ávila en 2002 dice, entre los administradores se hace una aseveración que sostiene a toda costa que la administración es una ciencia. La idea parece provenir de un enunciado que afirma que si no es ciencia, entonces los administradores no somos académicos ni tenemos valor profesional universitario. El viejo debate de si la administración es ciencia o no parece más un asunto de autoestima que de fundamentación epistemológica. Y el caso del conocimiento, ¿sí?, en las ciencias empresariales y específicamente en la administración, pues tiene ingredientes de gran problematización epistemológica. Entre estos, la consideración de algunos teóricos de que es empírico-analítica, es decir, la administración, considerando que la praxis o experiencia es fuente de conocimiento, lo que en algún momento fue considerado como empirismo relativista por Protágoras, fortalecido posteriormente por el empirismo inglés impulsado por Berkeley, considerando absolutamente que no hay otra fuente del conocimiento que los sentidos. Esta facultad, según Kant, sensibilidad fortalecida por otra facultad, o sea, por el entendimiento, parte de la analítica trascendental y por supuesto de la razón.
en una dialéctica trascendental coincidiendo en algunos términos del propio árbol administrativo como regulación, sintetización, planeación, en términos de funciones. Dice Kant en su momento, administración está o depende de la relevancia otorgada a la práctica para la producción de conocimiento en la disciplina, ha producido que no haya una única categorización epistemológica de la administración. Se observa una confusión semántica en algunos términos y un empirismo. Las diferentes escuelas han priorizado a menudo en la experiencia de las empresas y ejecutivos sin poner énfasis en el desarrollo de teorías que permitan realizar generalizaciones al mismo tiempo que sus conocimientos tienden a fragmentarse. Términos como liderazgo, calidad total, just in time, reingeniería, etc. Dicen Etkin y Castiga, en el campo de la administración la cuestión de la complejidad remite al estudio de un conjunto de factores que la determinan y que han sido tratados por diversos autores. Y volvemos a retomar al señor Coria, cuando dice en el campo de la administración, sintéticamente esos factores refieren a la incertidumbre que enfrentan los tomadores de decisiones, es decir, la convivencia de lógicas diferentes frente a los momentos de decisión. Convivencia, a veces en razones contrapuestas, lo objetivo y lo subjetivo, los estados de ambigüedad, las oposiciones de carácter estructural, las contradicciones y conflictos. Y en este sentido, pues, el abordaje a dicho objeto de estudio tiene, por supuesto, un alto grado de complejidad por las múltiples relaciones e interrelaciones en las cuales convergen el análisis de tipo cuantitativo con su elemento fundamental o sus elementos fundamentales, que son las variables, o de tipo cualitativo cuando se analizan las unidades de análisis. Kant dice, el sujeto conocente organiza la naturaleza y organiza sus leyes. A su vez, este tipo de conocimiento a posteriori, que fue empírico, entre paréntesis, no es ni estrictamente universal ni es absolutamente necesario. Lo enuncia Kant en el año, según el libro, del cual se cita, en 2004. En este caso cualitativo, encontramos que Charles Taylor, en Fuentes de la Vida o Fuentes del Conocimiento, un libro traducido del inglés, donde se piensa en la identidad de la maquinaria moderna, reivindica el papel de las distinciones cualitativas, lo cual permite hacer distinciones de contexto y objeto de investigación, retomando elementos de trasfondo como la política, la cultura, la antropología, la sociología, etc. Bueno, hay otros casos también de algunos filósofos, por ejemplo, en el caso de el alemán Popper, cuando hace una demarcación que es considerada problemática tener en cuenta. Por ejemplo, define criterios de lo que es ciencia y de lo que no lo es, aun cuando se sigue discutiendo al respecto. Es decir, recuerden ustedes que hay una propuesta inicialmente de verificación, después de falsación, la cual tiene que ver con la deductibilidad y la axiomatización, enfatizando en la falsación su recurso metodológico y la interpretación, cuando Karl Popper lo hace desde la perspectiva escrita en su libro de la lógica de la investigación científica. Y volvemos nuevamente a Descartes, cuando encontramos, a su juicio, dada la brevedad de la vida y la falta de experiencia, un impedimento para la búsqueda de la verdad, las posiciones del racionalista francés en torno a la conciencia con la aplicación del método sugerido podría llevar a un modelo ideal. Es decir, lo pensado o inferido, en términos del pensamiento administrativo, gerencial o de gestión, llevaría a la definición de modelos o paradigmas, dado que la búsqueda del conocimiento en la temática planteada debe llevar al análisis retrospectivo. Se llegaría a hechos cumplidos y en algunos casos a casuísticas específicas.
En el estudio del pensamiento administrativo también nos encontraremos con otros teóricos y epistemólogos, dentro de ellos Demócrito, Locke, Hume, Berkeley, respecto al conocimiento y lo que hoy llamaríamos la percepción tan de moda en nuestros días. Ya el carácter abstracto del método dialéctico de la filosofía hegeliana, desarrollado posteriormente por Marx en su libro Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, así como los manuscritos económicos filosóficos de 1844 y la Contribución a la crítica de la economía política, editado en Berlín en 1859, y en general el aporte del materialismo dialéctico y sus desarrollos incluidos como el materialismo histórico, las actividades objetivas sociales y la praxis social, podría aportar desde la retrospectiva del pensamiento administrativo, con lo que se podría diseccionar esa perspectiva empírico-analítica enunciada anteriormente, y se podrían retomar elementos centrales de las denominadas relaciones sociales de producción, con las cuales, como referentes de las relaciones industriales, llegaron a formarse corrientes de dominación, tipos de sociedades y, por supuesto, el ejercicio del poder en las organizaciones y sus estructuras. No se puede ignorar, como parte de los problemas epistemológicos del análisis de dicha temática, el papel de la objetividad como decisión aséptica por parte del investigador, de clave renuncia a su escala personal axiológica, la cual en algún momento debe ser abandonada en busca de un buen juicio. La conciencia cognoscente y el conocimiento mismo, buscando la validez del pensamiento administrativo en cuestión. Ahí encontramos una coincidencia entre lo lógico y lo ontológico. Sería en algún momento un idealismo consentido, en caso de no actuar en contrario, en caso de darle soporte sería un idealismo activo. Contribución especial encontramos, por ejemplo, en un documento de Kuhn, cuando enuncia sobre uno de sus conceptos más utilizados en el discurso del pensamiento administrativo. Dice Kuhn, los paradigmas son metacategorías que articulan un conjunto de creencias, con preconcepciones y un cuerpo teórico, metodológico, técnico e instrumental que se imponen como dominantes a otras formas de describir e interpretar la realidad. Son una forma de ver el mundo. Ellos afectan la estructura del campo teórico disciplinar porque dirigen y cohesionan las prácticas investigativas, comunicativas, pedagógicas, de enseñanza y las formas valorativas de una comunidad determinada. Los paradigmas, sigue afirmando Kuhn, proponen criterios epistémicos y reglas explícitas en la construcción de los saberes porque son mapas cognitivos de orientación perceptual que ayudan a ver a los científicos el mundo disciplinar que le es propio de forma diferente, es decir, en alguna medida desde diferentes perspectivas. Ya citando también a Kuhn, pero en el caso específico de un investigador colombiano, el señor Sepúlveda, en un congreso específico dice: los paradigmas aportan criterios pedagógicos valiosos a los docentes porque permiten rutas didácticas en la enseñanza de los saberes a partir de un conjunto de creencias, de valores, de teorías, de métodos, de técnicas, de prácticas investigativas y casos problemáticos que habilitan a los estudiantes en un saber para actuar en contextos profesionales determinados. Sigue afirmando, ellos crean comunidad en relativa unidad de juicios porque reciben en asuntos profesionales la misma literatura y ejemplos sacados de las mismas lesiones y problemáticas. El reto que tienen los académicos de América Latina en este sentido es grande, porque tienen que pensar en el desarrollo de sus respectivos países, asociándose entre sí, creando, fortaleciendo redes académicas y de cooperación, buscando la generación y gestión de conocimiento trascienda a lo disciplinar, buscando el mejoramiento de los procesos empresariales, económicos y educativos,
y por supuesto buscando la competitividad sectorial, regional, nacional, fortaleciendo la capacidad de negociación en los escenarios internacionales. Por supuesto que el reto de los problemas epistemológicos, y en esto está el desafío del pensar y generar nuevos conocimientos, es uno de los escollos a superar para beneficio de las sociedades, las organizaciones y la misma formación en administración, gerencia o gestión. Recordemos que se necesitan investigadores, gestores de cambios, pero también gerentes, gestores de cambios que puedan ejercer y direccionar la investigación económica, empresarial y educativa en forma integrada en ese papel de académicos del trivium fundamental en las universidades, es decir, la investigación, la formación y extensión. ¿Cuál es la orientación a nivel general? Tratar de incidir o ser agentes de cambio en la realidad económica en términos de la macroeconomía, con la definición de políticas públicas de afectación a nuestras organizaciones, en la microeconomía, cuando hacemos parte de alguna organización empresarial, una unidad estratégica de negocio, y dentro de la propia identidad de ciudadanos, como cuando hacemos parte del constituyente primario. Y por supuesto esto lo hacemos desde diferentes escenarios y diferentes organizaciones, en una perspectiva, por supuesto, inicialmente nacional, buscando impactar en la región, el departamento, el municipio, y pues en caso de gran trascendencia, pues se presentará un importante avance en términos de desarrollo no solo local, sino también familiar y organizacional. Por eso ese reto que tenemos, en definitiva, de hacer un reconocimiento a ese acervo de formación en términos de la gerencia, administración o gestión, nos permitirá no solo cumplir con una labor para el desarrollo personal, sino para el desarrollo social. Es un reto que es muy, pero muy importante. Tenemos que integrarnos en alguna medida a esa realidad económica, empresarial, educativa y, como se decía anteriormente, social. Este ha sido el tema del día de hoy. En alguna medida hemos transitado por el mundo de las ideas y del pensamiento administrativo, pero también hemos tenido en cuenta esos pequeños diques que encontramos en el reconocimiento de esas ideas, en alguna medida ya, como dice el término, reconocimiento, estudiada por ustedes en anteriores oportunidades, en otros seminarios o practicados en términos de la gestión diaria o cotidiana, pero también que han sido sujetos de investigación por parte de ustedes. Un referente importante a tener en cuenta para acercarse a esos objetos de estudio en términos de disección respecto a la interpretación de los documental, por una parte, y a la creación o generación de conocimiento, y por supuesto de absorción. Encontramos aquí estos elementos que han sido tenidos en cuenta para esta breve semblanza que se hace de un tema que está en constante debate. Encontramos al señor Hell, McGrew, Goldbach y Pemberton en Transformaciones Globales, Política, Economía y Cultura, donde se analizan esas transformaciones globales. Uno que es importantísimo, Territorios en la Globalización, Cambio Global y Estrategias de Desarrollo, hecho por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, que puede ser consultado, como ustedes pueden ver, en internet. Y uno que es de mucha importancia, Análisis epistemológico de la administración, 100 años de práctica de la administración y su aporte al conocimiento. Me gusta más aporte que aportación, pero el nombre, pues, por supuesto, es el que aparece acá. Encontramos también el libro referido en algunos momentos
algunos problemas para la enseñanza de las ciencias económicas en cuadernos digitales, número 37, de un monográfico sobre ciencias sociales en la revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, y recurrimos nuevamente al filósofo que en alguna medida analiza la crítica a la razón pura, a Kant, a Karl Popper, el filósofo de las comunicaciones, recuerden ustedes, en su libro La lógica de la investigación científica, y por supuesto uno que ustedes conocen bastante, Michael Porter, con la ventaja competitiva de las naciones, un libro muy reconocido, y a una memoria de una ponencia celebrada por Ascolfa en Bucaramanga, sobre la filosofía, la administración y la responsabilidad social, al cual ustedes pueden consultar en la página que aparece referida aquí. Señores, muchas gracias por su atención, felicitaciones por haber logrado en alguna medida culminar con una nueva etapa de esas etapas de formación. Espero que nos encontremos en un nuevo tema. Feliz día.